Marcus Williams llegó al mundo una fría mañana de diciembre en Chicago. Su madre, Sandra, lo abrazó fuerte y le contó los dedos como cualquier madre primeriza. Pero al llegar a su mano derecha, se detuvo. Se le cortó la respiración. Pero los médicos ya lo habían visto. Ya habían preparado las palabras. Marcus nació con una afección llamada S. Los dedos de ambas manos estaban parcialmente fusionados. La piel entre ellos se había unido como la membrana de la pata de un pato. Algunos dedos estaban pegados en la base. Otros estaban unidos casi hasta las puntas. Sus manos no se parecían a las de otros niños. Nunca lo serían. Sandra lloró esa noche, no porque quisiera menos a su hijo, sino porque sabía que el mundo no sería amable con él. Sabía que los niños podían ser crueles. Sabía que la gente miraba fijamente cosas que no entendía. Y sabía que en su familia, las manos lo eran todo. La familia Williams era una familia de músicos. Sandra tocaba el violín en la orquesta de la ciudad de Chicago. Había estudiado desde los 4 años. Sus dedos eran largos y gráciles. Se movían sobre las cuerdas como agua que fluye cuesta abajo. El padre de Marcus, David, era profesor de teoría musical en la universidad. Tocaba el piano en casa todas las noches. El sonido de Beethoven y Mozart llenaba la casa como un perfume. La madre de David había sido concertista de piano. Su abuelo había tocado la trompeta y había tocado en clubes de jazz durante la década de 1940. La música no era solo una afición para la familia Williams. Era su identidad. Era el hilo que conectaba a cada generación. Y ahora, al mirar las manos de su hijo recién nacido, David sintió que ese hilo comenzaba a deshilacharse. Los médicos dijeron que Marcus necesitaría cirugías. Podrían separar algunos dedos. Podrían darle más movimiento. Pero sus manos nunca serían normales. Nunca se moverían como otras manos. Y ciertamente nunca tocarían un instrumento. Puede tener una buena vida, dijo el médico. Muchos niños con esta condición crecen felices y exitosos. Solo necesita encontrar su propio camino. David asintió. Pero algo en su interior se rompió. Había soñado con enseñarle a su hijo a tocar el piano. Los había imaginado sentados juntos en el banco, padre e hijo, haciendo música que resonaría a través de generaciones. Ese sueño murió en la habitación del hospital aquella mañana de diciembre. Marcus creció rodeado de música que no podía componer. Todos los domingos, la familia se reunía en casa de su abuela. Tías y tíos traían sus instrumentos. Los primos mostraban las canciones nuevas que habían aprendido. La sala se llenaba de sonido, risas y aplausos. Y Marcus se sentaba en un rincón observando. Aprendió a esconder sus manos desde pequeño. Las guardaba en los bolsillos. Se sentaba sobre ellas durante la cena. Usaba mangas largas incluso en verano, bajándose la tela hasta los dedos. Cuando otros niños le preguntaban qué le pasaba en las manos, no decía nada. Simplemente se iba. La escuela era difícil. Los niños se fijaban en todo. Se fijaron en las manos de Marcus el primer día de kinder. Un niño llamado Tyler lo señaló durante la hora del círculo. ¿Qué te pasó en los dedos?, preguntó Tyler en voz alta. ¿Se te atascaron en algo? Los otros niños se rieron. El maestro pasó página rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Marcus aprendió que sus manos lo hacían diferente. Diferente en el mal sentido. Diferente de una manera que incomodaba o divertía a la gente. A los 6 años, Marcus había oído todos los nombres. Flipe, niño pato, manos de rana, dedos palmeados. Los nombres le dolieron al principio. Luego, se convirtieron en ruido de fondo. Aprendió a mantener la cabeza baja. Aprendió a ser invisible. Aprendió que el lugar más seguro eran las sombras. Pero había una cosa de la que no podía escapar. El piano estaba en la sala de su casa como un gigante dormido, negro, brillante y hermoso. Todas las noches, su padre se sentaba a tocar. Y todas las noches,
Marcus observaba desde el pasillo. Observaba los dedos de su padre bailar sobre las teclas. Observaba cómo la música parecía brotar de esas manos como por arte de magia. Algo ocurría dentro de Marcus al oír el piano. Se le oprimía el pecho. Se le humedecían los ojos. Sintió una sensación de tirón, como una cuerda atada al corazón que lo arrastraba hacia ese instrumento. No entendía esa sensación. Solo sabía que le dolía. Dot. Una noche, cuando Marcus tenía 6 años, le preguntó a su padre: «Papá, ¿puedes enseñarme a tocar?». David estaba leyendo el periódico. Miró a su hijo. Miró las manos de su hijo. Y Marcus vio algo en los ojos de su padre que nunca olvidaría. No era ira. No era decepción. Era peor. Era lástima. «Marcus», dijo David en voz baja, «el piano es muy difícil. Requiere mucho movimiento de dedos. Mucha independencia en cada dedo. Quizás podamos encontrar algo más para ti, algo que te quede mejor». Marcus asintió. Regresó a su habitación. Cerró la puerta y lloró en su almohada hasta que se durmió. Su madre intentó ayudarlo. Le compró una batería para su 7º cumpleaños. La batería no requería dedos, solo manos y baquetas. Marcus tocó la batería durante unos meses. Se le daba bien, pero no le oprimían el pecho. No le hacían lagrimear los ojos. No le oprimían el corazón. También intentó cantar. Su voz era buena, normal, nada especial. El profesor de coro le dijo que podía unirse al coro del colegio si quería. Marcus se unió. Se quedó en la última fila. Articuló las palabras. No sintió nada. La familia dejó de pedirle a Marcus que actuara en las reuniones dominicales. Dejaron de sugerir instrumentos. Dejaron de hablar de música con él por completo. Así era más fácil, menos incómodo, menos doloroso. Pero no sabían qué hacía Marcus por la noche. Después de que todos se fueran a dormir, Marcus salía a escondidas de su habitación. Caminaba por el pasillo oscuro. Se paraba frente al piano y simplemente lo miraba. A veces tocaba la madera. Era suave y fresca bajo sus dedos. A veces levantaba la tapa y miraba las teclas, blancas y negras, perfectas y expectantes. Nunca los presionó. Tenía demasiado miedo. Miedo del sonido, miedo de ser atrapado, miedo de desear algo que nunca podría tener. Pero el deseo siempre estaba ahí, creciendo, ardiendo, negándose a morir. Marcus tenía solo 6 años. No conocía la palabra para lo que sentía. No sabía que se llamaba anhelo. Solo sabía que en lo profundo de su ser una canción esperaba nacer. Y sus manos equivocadas, rotas y feas, eran lo único que se interponía en su camino. Dot, o eso creía. La noche que Marcus tocó las teclas del piano por primera vez. Tenía 7 años. Eran las 3 de la mañana. La casa estaba en completo silencio. Sus padres dormían arriba. La única luz provenía de la farola de afuera, proyectando largas sombras a través de la ventana de la sala. Marcus llevaba horas acostado en la cama. No podía dormir. La opresión en el pecho era más fuerte que nunca. Sentía como si una mano le agarrara el corazón y lo arrastrara hacia la sala. Intentó ignorarlo. Se tapó la cabeza con la manta. Contó ovejas. Pensó en otras cosas. Nada funcionó. Finalmente, se rindió. Apartó la manta y puso los pies en el suelo frío. Abrió la puerta de su dormitorio despacio, con cuidado, asegurándose de que no crujiera. Luego caminó por el pasillo hacia la sala. El piano lo esperaba. Siempre lo estaba. Dot. Marcus se quedó frente a él un buen rato. Su corazón latía rápido. Le sudaban las palmas de las manos. Sabía que no debía estar allí. Sabía que su padre se enfadaría si se enteraba. Pero la sensación de tirón no cesaba. Era más fuerte que su miedo. Se sentó en el banco. El cuero estaba fresco y suave. Apoyó las manos en las rodillas y miró las teclas. Había muchísimas, 88 en total.
Lo sabía porque su padre se lo había dicho una vez hacía mucho tiempo, antes de que todos dejaran de hablar de música a su alrededor. Dot. Marcus levantó la mano derecha. La temblaba. Miró sus dedos fusionados como si estuvieran mal hechos, como si Dios se hubiera olvidado de terminar el trabajo. Había mirado esas manos miles de veces. Las había odiado miles de veces. Pero esa noche, algo era diferente. Esa noche, las iba a usar de todos modos. Presionó una tecla. El padre de Do central se la había mostrado una vez, señalándola desde el otro lado de la habitación. Aquí es donde todo empieza, dijo David. El Do central es el centro del piano, el corazón del instrumento. El sonido que salió fue simple, una sola nota. Pero para Marcus, fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Resonó en la habitación oscura como una campana. Llenó el silencio como agua llenando un vaso. Vibró en su pecho e hizo que sus ojos ardieran en lágrimas. Presionó la tecla una y otra vez. Cada vez la misma hermosa nota, cada vez la misma sensación en su corazón. Estaba haciendo música. Él, el chico con las manos equivocadas. El chico que todos decían que nunca podría tocar. Estaba haciendo música. Dot. Marcus no supo cuánto tiempo estuvo sentado allí aquella primera noche. Quizás 30 minutos. Quizás una hora. Solo presionó esa tecla una y otra vez, escuchándola resonar en la oscuridad. Cuando finalmente volvió a la cama, se sintió diferente, más ligero, como si hubiera estado cargando una piedra pesada y alguien se la hubiera quitado. La noche siguiente, regresó. Y la siguiente, cada noche, después de que sus padres se durmieran, Marcus se escabullía a la sala, se sentaba al piano y aprendía a tocar solo. No era fácil. De hecho, era lo más difícil que había hecho en su vida. Sus dedos no se movían como decían los libros de ejercicios. No podía separarlos como los músicos normales. No podía mover cada uno por separado. Cuando intentaba tocar dos notas a la vez, sus dedos fusionados tocaban las teclas equivocadas. Pero Marcus no se rindió. No podía rendirse. La sensación de tirón no lo dejaba. Empezó a pedir prestados libros de la biblioteca. Libros de piano para principiantes, libros de teoría, cualquier cosa que podía encontrar. Las leía bajo la manta con una linterna, estudiando las imágenes, memorizando las notas. Aprendió que la música era como un lenguaje. Tenía reglas. Tenía patrones. Y una vez que entendías los patrones, podías empezar a hablar. Marcus también descubrió algo importante sobre sus manos. No eran inútiles. Simplemente eran diferentes. No podía tocar como tocaban los pianistas normales. Pero tal vez no tenía por qué hacerlo. Tal vez podría encontrar su propio camino. Empezó a experimentar. En lugar de usar sus dedos fusionados por separado, los usaba juntos. A veces giraba las manos de lado. Usaba las palmas. Usaba los nudillos. Encontró ángulos y posiciones que a los pianistas normales nunca se les ocurrirían. Poco a poco, nota a nota, comenzó a desarrollar su propia técnica. A los 8 años, Marcus podía tocar canciones sencillas. Brilla, brilla, estrellita. Mary tenía un corderito. Canciones que la mayoría de los niños aprendían en su primera semana de clases. Le había llevado un año de práctica secreta, un año de frustración, fracaso y lágrimas. Pero lo había logrado. Nunca se lo contó a nadie. Sus padres creían que había abandonado la música. Creían que había aceptado sus limitaciones. Estaban contentos de que pareciera estar adaptándose. Su madre lo inscribió en un club de ajedrez. Su padre lo llevaba a partidos de béisbol. Intentaban darle una vida normal, una vida sin el dolor de desear algo que no podía tener. Pero cada noche, después de acostarse, Marcus volvía al piano. Y cada noche mejoraba un poco. Lo más difícil era mantenerse en silencio. Marcus tenía que presionar las teclas muy suavemente. No podía usar los pedales porque hacían demasiado ruido.
No podía tocar rápido, ni fuerte, ni con emoción. Tenía que mantener todo pequeño y controlado. A veces esto lo enojaba. Quería golpear las teclas. Quería llenar la casa de sonido. Quería demostrarle a todos que podía hacer eso que decían que nunca podría hacer. Pero sabía que si lo atrapaban, todo terminaría. Su padre cerraría el piano con llave. Su madre se preocuparía y su secreto se revelaría. Así que Marcus permaneció en silencio. Tocaba en susurros. Practicaba en las sombras. Y esperaba lo que desconocía. Solo sabía que algún día, de alguna manera, el mundo lo oiría tocar. Y ese día, todo cambiaría. Marcus cumplió 9, luego 10, luego 11. Los años pasaron como nubes que se movían por el cielo. Por fuera, era un niño normal, tranquilo, tímido, bueno en ajedrez. Pero para hacer amigos, sus manos seguían siendo extrañas, seguían ocultas, seguían siendo una fuente de vergüenza. Pero por dentro, Marcus se estaba convirtiendo en algo más, algo que nadie esperaba. Se estaba convirtiendo en pianista. Su técnica seguía mejorando. Aprendió escalas, acordes y arpegios. Aprendió a leer partituras. Aprendió sobre compositores y sus historias. Bach, quien quedó huérfano de joven y fue criado por su hermano. Beethoven, quien se quedó sordo pero siguió escribiendo música. Chopin, quien murió a los 39 años pero dejó obras que perdurarían para siempre. Estas historias le dieron esperanza a Marcus. Le mostraron que los grandes músicos no eran personas perfectas. Eran personas rotas que encontraron la manera de transformar su dolor en belleza. Tal vez él podría hacer lo mismo. Para cuando Marcus tenía 12 años, podía tocar piezas que a la mayoría de los estudiantes les tomaba años aprender. Su técnica era extraña, diferente a todo lo que se veía en los libros, pero funcionaba. Sus dedos, fusionados, palmeados y feos, habían aprendido a bailar. El único problema era que nadie lo sabía. Marcus tocaba solo, practicaba solo, celebraba sus pequeñas victorias solo. La música vivía dentro de él como un jardín secreto, hermoso y oculto, esperando ser descubierto. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz, y el secreto de Marcus estaba a punto de ser descubierto. Era una mañana de sábado de octubre. Marcus tenía 12 años. Había cometido un error la noche anterior. Se había quedado demasiado tiempo al piano. Había estado trabajando en una pieza difícil, un nocturno en mi bemol mayor, y había perdido la noción del tiempo. Cuando finalmente miró el reloj, eran casi las 5 de la mañana. Tenía los ojos pesados. Le dolían los dedos. Se dijo a sí mismo que descansaría un minuto antes de volver a su habitación. Se quedó dormido en el banco del piano. Cuando David Williams bajó las escaleras a las 7 de la mañana, encontró a su hijo desplomado sobre las teclas. La cabeza de Marcus descansaba sobre sus brazos. Sus extraños dedos palmeados aún tocaban el piano. Había una partitura abierta en el atril. El nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Una de las piezas más difíciles del nivel principiante intermedio. David se quedó paralizado en la puerta. No entendía lo que veía. Esto no era posible. Marcus no tocaba el piano. Marcus nunca había aprendido a tocar el piano. Marcus había aceptado hacía años que el piano no era para él. Pero la evidencia estaba ahí mismo. La partitura, la posición de sus manos sobre las teclas, la mirada apacible en su rostro dormido, como la de un hombre que finalmente había llegado a casa después de un largo viaje. David se acercó. Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra. Parecía. Escudriñó la partitura con más atención. Había marcas de lápiz por todas partes, notas en los márgenes, sugerencias de digitación sin sentido. Números, flechas y símbolos extraños. Esto no era notación de piano normal. Era algo que Marcus se había inventado. ¿Cuánto tiempo llevaba así? David extendió la mano y tocó el hombro de su hijo. Marcus se despertó lentamente. Abrió los ojos. Por un momento,
No supo dónde estaba. Entonces vio el rostro de su padre y todo se derrumbó. Marcus saltó del banco como si estuviera en llamas. Su corazón latía con fuerza. Le temblaban las manos. Lo habían descubierto. Después de 5 años de secretos, después de miles de horas de práctica a escondidas, lo habían descubierto. Papá, puedo explicarlo, dijo Marcus. Pero le temblaba la voz. No sabía cómo explicarlo. No sabía si habría palabras para mejorar la situación. David no dijo nada. Simplemente miró a su hijo. Luego miró el piano, luego volvió a mirar a su hijo. Su rostro era indescifrable. ¿Cuánto tiempo?, preguntó David finalmente. Marcus bajó la mirada. Desde los 7, 5 años. Sí, David se acercó a la ventana y miró afuera. El sol apenas salía. La calle estaba vacía. En algún lugar ladraba un perro. Sonidos normales en una mañana normal. Pero nada en esta mañana era normal. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó David. Su voz era tranquila, casi triste. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Porque sabía lo que dirías. Sabía que me dirías que parara. Que estaba perdiendo el tiempo. Que mis manos no eran las adecuadas para esto. David se dio la vuelta. Sus ojos también estaban húmedos. Marcus, nunca dije que tus manos no fueran las adecuadas. No tenías que decirlo. Lo vi. Cada vez que me mirabas, cada vez que la familia ponía música y yo me sentaba en un rincón, veía cómo sentías lástima por mí. Vi cómo te rendiste. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, dolorosas y verdaderas. David se sentó en el sofá. Apoyó la cabeza en las manos. Durante un largo rato, no habló. Cuando finalmente levantó la vista, su rostro estaba diferente, más suave, roto. Cometí un error, dijo David. Cuando naciste, los médicos nos dijeron que nunca tocarías instrumentos. Dijeron que tus dedos no funcionarían así. Y les creí. Les creí porque era más fácil que esperar, más fácil que verte intentarlo y fracasar. Marcus se secó los ojos con la manga. No fracasé. Lo sé. Ahora lo veo. David miró la partitura en el piano. ¿Puedes tocar algo para mí? Marcus sintió un vuelco en el estómago. Este era el momento con el que había soñado durante 5 años. Pero ahora que había llegado, estaba aterrorizado. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si su padre lo oía tocar y se decepcionaba? ¿Y si todos esos años de práctica no significaban nada? Pero Marcus también sabía que no podía esconderse más. El secreto había salido a la luz. Era hora de mostrarle a su padre quién era realmente. Volvió a sentarse en el banco. Aún le temblaban las manos. Las colocó sobre las teclas, esas manos extrañas y feas que tanto dolor le habían causado. Respiró hondo y empezó a tocar. La pieza era sencilla, un preludio, una de las primeras piezas reales que Marcus había aprendido. Las notas fluían del piano como agua de una fuente, suaves, claras y hermosas. Los dedos de Marcus se movían de maneras que no deberían haber funcionado. Su técnica era completamente errónea según los estándares normales, pero la música era correcta. La música era perfecta. Cuando terminó, Marcus se giró para mirar a su padre. David lloraba. No solo con los ojos húmedos, sino con lágrimas de verdad corriendo por su rostro. Le temblaban los hombros. Se cubría la boca con las manos. Marcus no sabía qué significaba. ¿Estaba su padre feliz, triste, enojado? No podía decírselo a su padre. Marcus dijo, «¿Estás bien?» David se levantó. Caminó hacia el piano. Puso las manos sobre los hombros de su hijo. Y entonces hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrazó a Marcus fuerte, fuerte y desesperado. «Lo siento», susurró David. «Lo siento mucho. Debería haber creído en ti. Debería haberte ayudado. Debería haber estado ahí». Marcus le devolvió el abrazo a su padre. Las lágrimas brotaban a raudales.
Todos esos años escondido, todas esas noches de práctica solitaria, todo ese miedo, vergüenza y deseo, todo lo desbordaba como una maldita ruptura. Se quedaron así durante mucho tiempo. Padre e hijo juntos al piano, finalmente del mismo lado. Pero cuando las lágrimas se secaron, la realidad volvió. David se sentó junto a Marcus en el banco. Su rostro estaba serio ahora. Pensativo. Marcus, tienes talento. Verdadero talento. Puedo oírlo. Pero tu técnica es tan diferente, tan inusual. No sé cómo ayudarte. No conozco a ningún profesor que pueda ayudarte. Tu forma de tocar no está en ningún libro que haya leído. Marcus sintió que se le encogía el corazón. Aquí estaba. El otro zapato cayendo, la esperanza siendo arrebatada. Tal vez ahora podrías aprender con normalidad. Continuó David. Empezar de cero con una digitación correcta, una forma correcta. Podría. Te enseñaré el camino correcto. Marcus negó con la cabeza. Mis manos no funcionan así, papá. Tengo que. Llevo 5 años intentándolo. Lo he intentado. Es la única manera en que puedo tocar. David miró las manos de su hijo. Las miró de verdad, quizá por primera vez. Vio los dedos fusionados, el movimiento limitado, los ángulos extraños que Marcus tenía que usar para tocar las teclas correctas. Debe haber una manera, dijo David. Pero su voz sonaba insegura. Durante las siguientes semanas, David intentó ayudar. Llevó ejercicios especiales a casa. Investigó técnicas de adaptación para músicos con discapacidad. Llamó a profesores, terapeutas y médicos. Todos decían lo mismo. La técnica de Marcus era demasiado inusual. Sus manos eran demasiado limitadas. Nunca podría tocar a nivel profesional. Puede disfrutarlo como pasatiempo, dijo un profesor. Pero hay que ser realista sobre su futuro. Después de eso, David dejó de llamar. Dejó de llevar ejercicios a casa. No le prohibió a Marcus tocar, pero tampoco lo animó. Había una distancia, un silencio sobre la música que se sentía diferente al de antes. Marcus lo entendió. Su padre había intentado tener esperanza, pero la esperanza había vuelto a fracasar. Así que Marcus volvió a practicar solo, de vuelta a las sombras, de vuelta al jardín secreto de su corazón. La única diferencia era que ahora su padre lo sabía, y de alguna manera eso lo empeoraba. Antes, Marcus podía fingir que todo cambiaría cuando lo escucharan tocar. Ahora sabía la verdad. Tocaba de maravilla. Pero para el mundo nunca sería suficiente. Tenía 12 años y, por primera vez, se preguntó si su padre tenía razón. Quizás algunos sueños no eran para todos. Quizás debería rendirse y buscar otra cosa. Pero esa noche, Marcus se sentó al piano de todos modos. Colocó las teclas equivocadas y empezó a tocar el punto porque rendirse no era una opción. No para él. Nunca. La preparatoria lo cambió todo. Marcus ingresó a la preparatoria Jefferson en el otoño de su 14º año. Era una escuela grande. Más de 2000 estudiantes, caras nuevas, pasillos nuevos, nuevas oportunidades de ser invisible. A Marcus le gustaba ser invisible. Era más seguro así. Pero la preparatoria también trajo novedades. Los niños que lo insultaban en primaria ahora eran adolescentes. Eran más grandes, más crueles, más creativos con sus insultos. El apodo lo persiguió. Flipe. Alguien lo había recordado de la secundaria y se extendió por la preparatoria Jefferson como una enfermedad. Al final de su primera semana, todos conocían al chico de las manos raras. El chico que las escondía en los bolsillos. El chico que nunca levantaba la mano en clase, incluso sabiendo la respuesta. Marcus aprendió a caminar cabizbajo. Aprendió qué pasillos evitar. Aprendió qué baños eran seguros y cuáles no. Construyó su vida en torno a evitar la atención. Pero había un lugar donde Marcus se sentía libre, el aula de música. La preparatoria Jefferson tenía un buen programa de música.
Había salas de práctica en la parte trasera del ala de música. Pequeñas salas con pianos viejos que usaban los estudiantes del coro y los estudiantes de música. Durante el almuerzo y después de la escuela, estas salas solían estar vacías. Los estudiantes de música más serios tenían sus propios instrumentos en casa. A los estudiantes ocasionales no les importaba lo suficiente como para practicar. A Marcus sí le importaba. Le importaba más que a nadie. Descubrió las salas de práctica en su segunda semana. Pasaba por el ala de música buscando un lugar tranquilo para almorzar solo cuando oyó un piano. El sonido lo atrajo como un imán. Lo siguió por el pasillo, pasó la sala del coro, la sala de la banda hasta una pequeña puerta al fondo. La habitación era diminuta, justo lo suficientemente grande para un piano vertical, un banco y un atril. El piano era viejo y estaba un poco desafinado. Algunas teclas se atascaban, pero para Marcus era el paraíso. Empezó a pasar cada hora de almuerzo en esa sala. Les decía a sus padres que estaba en el club de ajedrez. Le decía a cualquiera que le preguntara que estaba estudiando en la biblioteca. Nadie lo comprobaba. A nadie le importaba dónde pasaba el tiempo el chico raro de las manos de aleta. La técnica de Marcus seguía mejorando. Ya no era un principiante. Ya no era un intermedio. Se estaba convirtiendo en algo completamente distinto, algo que no encajaba en las categorías normales. Descubrió tutoriales de YouTube durante su primer año. Internet estaba lleno de clases de piano, videos gratuitos de profesores de todo el mundo. Marcus vio cientos de ellos. Estudió cómo los pianistas normales mueven las manos. Analizó sus técnicas. Luego descubrió cómo adaptarlas a su propio cuerpo. También descubrió el jazz. La música clásica había sido su primer amor, pero el jazz era algo diferente. El jazz se trataba de improvisación, de sentimiento, de romper las reglas y crear algo nuevo. A Marcus le encantaba romper las reglas. Había estado rompiendo las reglas del piano toda su vida. Empezó a aprender estándares de jazz, Autumn Leaves, Take Five, Blue and Green. Las progresiones de acordes eran complejas. Los ritmos eran complicados, pero la extraña técnica de Marcus realmente lo ayudó con el jazz. Sus dedos fusionados podían lograr acordes inusuales que los pianistas normales no podían alcanzar. Su 1. Los movimientos ortodoxos creaban sonidos únicos, inesperados y hermosos. A los 15 años, Marcus tocaba mejor que la mayoría de los estudiantes de música de la escuela, pero nadie lo sabía. Solo tocaba en esa pequeña sala de práctica durante el almuerzo, con la puerta cerrada. Nunca actuaba. Nunca hacía audiciones. Nunca le decía a nadie lo que podía hacer. Su vida secreta también continuaba en casa. Su padre había dejado de hablar de música. Su madre todavía le preguntaba a veces si a Marcus le interesaba probar algún instrumento. Siempre decía que no. Era más fácil que explicarlo. Por la noche, Marcus practicaba en el piano familiar. Su técnica era lo suficientemente silenciosa ahora como para poder tocar sin despertar a nadie. Sus padres creían que había abandonado la música hacía años. No tenían ni idea de que su hijo se estaba convirtiendo en uno de los mejores pianistas jóvenes de la ciudad. La soledad era dura. Marcus no tenía con quien compartir su música, nadie que celebrara cuando finalmente dominaba una pieza difícil. Nadie que lo animara cuando sentía que quería rendirse. Estaba completamente solo en su pasión. A veces se preguntaba si estaba perdiendo el tiempo. ¿Qué sentido tenía convertirse en un gran pianista si nadie lo oía tocar? ¿Qué sentido tenían todas esas horas de práctica si iba a esconderse para siempre? Pero cada vez que se sentaba al piano, esos pensamientos desaparecían. La música lo dominaba. Y durante unas horas, Marcus dejó de ser el chico raro con manos de aleta. No era el chico invisible que almorzaba solo. Era un músico, un artista, alguien especial. El penúltimo año trajo nuevos desafíos. El acoso escolar empeoró. Un grupo de chicos de último año decidió que Marcus era su blanco favorito.
Lo seguían por los pasillos. Le tiraban libros de las manos. Lo insultaban con apodos peores que Flipe. Marcus intentaba ignorarlos. Intentó permanecer invisible, pero cada vez era más difícil. Un día, en la cafetería, uno de los de último año le agarró la mano a Marcus y la levantó para que todos la vieran. «Miren a este bicho raro», gritó el chico. «Tiene pies de pato en lugar de dedos». La cafetería estalló en carcajadas. Cientos de estudiantes se reían de Marcus, todos mirando sus manos, todos viendo lo que tanto se había esforzado por ocultar. Marcus apartó la mano y echó a correr. Salió corriendo de la cafetería, recorrió el pasillo, pasó la sala de la banda y entró en su sala de práctica. Cerró la puerta de golpe y se desplomó en el banco del piano. Todo su cuerpo temblaba. Sus ojos ardían de lágrimas. Se miró las manos. Esas manos feas, mal, rotas. Las odiaba. Las odiaba tanto. Marcus empezó a golpear las teclas del piano con fuerza, furioso, sin hacer música, solo ruido. Todo su dolor, vergüenza y rabia se desbordaban entre sus dedos. Golpeó las teclas una y otra vez hasta que le dolieron las manos y lloró tanto que no podía ver ni un punto. Luego, poco a poco, la ira se desvaneció. Los golpes se volvieron más suaves. El ruido se convirtió en notas. Las notas se convirtieron en acordes. Antes de que se diera cuenta, Marcus estaba tocando. Tocó el bardo N-1 de Chopin en sol menor. Era una de las piezas más difíciles del repertorio para piano. Llevaba meses trabajando en ella. Estaba llena de dolor, belleza y anhelo. Era exactamente lo que sentía. La música brotaba de él como sangre de una herida. Cada insulto que había escuchado, cada risa que había soportado, cada momento en que se había sentido roto, equivocado e inhumano. Todo fluía a través de sus dedos, a través del piano, hacia la música. Cuando terminó, Marcus permaneció sentado en silencio. Tenía el rostro bañado en lágrimas. Le dolían las manos de tanto tocar las teclas, pero algo había cambiado en su interior. Algo había cambiado. No iba a dejar que ganaran. No iba a dejar que los abusadores, los escépticos y los críticos destruyeran su sueño. Tenía algo que ellos no tenían. Tenía música. Música de verdad. Música que salía de lo más profundo de su alma. Marcus se secó la cara con la manga. Enderezó la espalda. Volvió a poner las manos sobre las teclas. Y siguió tocando. Los años clandestinos continuaron. El último año, luego la graduación. Marcus cumplió 18 años. Técnicamente ya era un adulto, pero seguía viviendo en casa. Seguía practicando en secreto. Seguía ocultando su pasión al mundo. Sus padres querían que fuera a la universidad, que estudiara algo práctico, que consiguiera un trabajo normal, que se olvidara de la música. Marcus solicitó plaza en un colegio comunitario local. Estudiaría negocios. Se graduaría. Se convertiría en una persona normal con una vida normal. Pero cada noche, después de que sus padres se acostaran, Marcus se sentaba al piano. Y cada noche se convertía en otra persona, alguien extraordinario, alguien que el mundo nunca había visto. Seguía esperando, seguía escondiéndose, seguía esperando que algún día, de alguna manera, todo cambiara. No sabía que el cambio llegaría más rápido de lo esperado y que llegaría de la forma más cruel posible. Marcus tenía 17 años cuando su mundo se derrumbó. Era una tarde de jueves de marzo. El clima empezaba a mejorar. Se acercaba la primavera. Todo debería haber estado bien. Pero la cosa no iba bien. Empezó con una chica llamada Jessica. Estaba en la clase de inglés de Marcus. Tenía el pelo castaño y ojos amables, y a veces le sonreía a Marcus en el pasillo. Era una de las pocas personas a las que no parecían molestarle sus manos. Un día, le preguntó qué hacía siempre en el ala de música durante el almuerzo. Marcus cometió un error. Le dijo la verdad. Toco el piano, dijo en la sala de práctica.
Es solo un pasatiempo. Los ojos de Jessica se iluminaron. ¿En serio? Es increíble. ¿Puedo oírte tocar algún día? Nadie le había hecho esa pregunta a Marcus antes. Nadie había mostrado interés en su música. Se sorprendió tanto que dijo que sí. Al día siguiente, Jessica fue a la sala de práctica durante el almuerzo. Marcus estaba nervioso. Le sudaban las manos. Nunca había actuado para nadie. Ni para sus padres, ni para su padre, ni para nadie en el mundo. Pero Jessica parecía realmente interesada. Se sentó en una silla en la esquina de la pequeña habitación. Esperó en silencio. Ella no se quedó mirando sus manos ni hizo ningún comentario al respecto. Marcus respiró hondo. Colocó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Eligió una pieza de Debussy Cladellon. Era hermosa y emotiva, y demostraba lo que realmente podía hacer. Su extraña técnica fluía con fluidez. Sus dedos fusionados encontraron sus ángulos. La música llenó la pequeña habitación como la luz del sol llenando un espacio oscuro. Cuando terminó, Jessica estaba llorando. No lágrimas de tristeza, sino de conmoción. Miró a Marcus como si lo viera por primera vez. Eso fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Dijo, Marcus, eres increíble. ¿Por qué no tocas para la gente? ¿Por qué te escondes aquí? Marcus sintió que se le llenaba el corazón. Alguien por fin lo entendía. Alguien por fin lo veía como realmente era. No el chico raro con las manos como aletas. Un músico, un artista, alguien especial. Nunca he tocado para nadie antes, admitió. No pensé que nadie querría escucharme. ¿Bromeas? Todos deberían oírte. Jessica hizo una pausa. ¿Puedo volver mañana? Me encantaría oírte tocar más. Marcus estuvo de acuerdo. Durante la semana siguiente, Jessica fue a la sala de práctica cada hora de almuerzo. Escuchó tocar a Marcus. Le hizo preguntas sobre música. Lo trató como a una persona normal, como a un amigo por primera vez en su vida. Marcus sintió que no estaba solo. No sabía que Jessica no era lo que parecía. Al séptimo día, Jessica trajo su teléfono. Dijo que quería tomar una foto de la sala de práctica. Dijo que sería lindo tener un recuerdo de sus almuerzos juntos. A Marcus no le importó, pero Jessica no tomó una foto. Grabó un video. Filmó a Marcus tocando sin decírselo. Grabó sus manos sobre las teclas. Capturó su rostro, su concentración, su pasión. Lo captó todo. Esa noche, Jessica subió el video a TikTok. El subtítulo decía, miren a este bicho raro intentando tocar el piano. Tiene las manos literalmente deformadas, pero se cree Beethoven Lawo. El video se volvió viral de la noche a la mañana. Para cuando Marcus se despertó a la mañana siguiente, tenía 50.000 visualizaciones. A la hora de comer, tenía 200.000. Al final de la semana, había superado el 1.000.000. Los comentarios fueron brutales. Miles de palabras crueles, odiosas y despiadadas de desconocidos por todo Internet. Dios mío, sus manos parecen patas de rana. ¿Cómo puede siquiera tocar las teclas con esas cosas? Es tan triste y patético. De verdad que me da pena. Mi colega se cree músico con esos dedos de aleta. Que alguien le diga que se rinda ya. Yo no lo dejaría tocar un piano en público. Sinceramente, el video se extendió más allá de TikTok. Apareció en Twitter, Instagram y Reddit. La gente creó memes. Crearon cuentas de parodia. Convirtieron las manos de Marcus en una broma que se extendió por todo Internet. En la escuela, la pesadilla fue aún peor. Todos habían visto el video. Todos hablaban de él. Personas que Marcus no conocía lo miraban y reían. Los estudiantes se reunían en grupos y veían el video en sus teléfonos cuando él pasaba. Algunos lo filmaban en los pasillos intentando capturar contenido nuevo. Marcus dejó de ir a la escuela. Les dijo a sus padres que estaba enfermo. Se quedó en su habitación con la puerta cerrada. No comió.
No durmió. Simplemente se quedó en la cama mirando al techo, sintiendo que quería desaparecer. Sus padres se enteraron del video al tercer día. La madre de Marcus llegó a su habitación con lágrimas en los ojos. Sostuvo su teléfono, mostrándole el video como si no lo hubiera visto ya 1000 veces. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó. ¿Por qué no nos dijiste que podías jugar así? Marcus no pudo responder. Simplemente se dio la vuelta y se encaró a la pared. Su padre llegó más tarde esa noche. David llamó a la puerta y se sentó en el borde de la cama de Marcus. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló. Vi el video. David finalmente dijo, no las partes crueles, solo la interpretación. Marcus, te has vuelto muy bueno. Mejor de lo que jamás imaginé. Marcus no dijo nada, pero entiendo si quieres. Arriba. Entiendo si esto es demasiado. Lo que hizo esa chica, lo que está haciendo Internet, no está bien. Nadie debería pasar por esto. Marcus seguía sin decir nada. Se sentía vacío, hueco, como si le hubieran vaciado toda la música. David puso una mano en el hombro de su hijo. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No importa lo que decidas, estoy orgulloso de ti. Después de que su padre se fuera, Marcus lloró. Lloró durante horas. Lloró hasta que su cuerpo quedó exhausto y su garganta en carne viva. Lloró por todos los años escondido, por la traición de alguien que creía amigo, por la crueldad de desconocidos que ni siquiera lo conocían pero que lo odiaban de todos modos. Pasó una semana. Marcus no salió de su habitación. No tocó el piano. El instrumento que había sido su mejor amigo, su salvación, su razón de vivir, ahora se sentía como un enemigo. Cada vez que lo miraba, veía el video. Vio los comentarios. Vio las caras risueñas de millones de personas que pensaban que era un chiste. Quizás tenían razón. Quizás era un chiste. Quizás era un chiste. Quizás había sido un tonto al pensar que algún día podría ser un músico de verdad. Quizás los médicos, los profesores y todos los que le decían que debía rendirse tenían razón desde el principio. Al octavo día, ocurrió algo extraño. Marcus estaba tumbado en la cama mirando su teléfono, revisando los interminables comentarios del video. Los había leído todos antes. Sabía que debía parar, pero no podía. Era como hurgar en una herida que no cicatrizaba. Entonces vio un comentario diferente a los demás. Era de una cuenta sin foto de perfil. El nombre de usuario solo tenía números y letras. El comentario estaba enterrado en lo más profundo del hilo, casi invisible entre tanta crueldad. Decía, he enseñado piano durante 40 años. He formado a alumnos que luego tocaron en el Carnegie Hall y la Ópera de Sydney. He visto técnica y talento, pero nunca he visto a nadie tocar Chopin con ese dolor, con esa sinceridad. Encuéntrame. Me llamo Eleanor Chen. Vivo en Madison, Wisconsin. Quiero ayudarte. Marcus leyó el comentario 3 veces, y luego 3 más. Pensó que debía ser una broma. Otra mala pasada. Otra persona intentando hacerle daño, pero algo en las palabras le sonaba diferente. Parecían reales. Parecían sinceras. Parecían una mano tendida en la oscuridad. Marcus buscó en Google el nombre de Eleanor Chen, profesora de piano, Madison, Wisconsin. Era real. Una pianista de concierto jubilada, es profesora de la Universidad de Wisconsin, ganadora de concursos internacionales en las décadas de 1970 y 1980. Había formado a docenas de músicos de éxito. Era una de las profesoras de piano más respetadas del Medio Oeste. Y ella había visto el video no como una broma, sino como algo más. Marcus se incorporó en la cama. Por primera vez en una semana, sintió algo más que vacío. Sintió una pequeña chispa, un destello de algo que creía muerto para siempre. Esperaba no saber si Eleanor Chen hablaba en serio. No sabía si realmente podría ayudarlo. No sabía nada, salvo que alguien en algún lugar del mundo lo había mirado y había visto algo más que un bicho raro.
Marcus cogió su teléfono. Encontró la dirección de correo electrónico de Eleyanena Chen en su sitio web, y con manos temblorosas, comenzó a escribir: Estimada señora Chen, me llamo Marcus Williams. Soy el chico del video. No sé si su comentario fue real, pero si lo fue, necesito ayuda. Necesito que alguien crea en mí porque ahora mismo ya no creo en mí mismo. Presionó enviar antes de poder cambiar de opinión. Luego dejó el teléfono y esperó. Afuera de su ventana, el sol se ponía. El cielo era naranja y morado, hermoso. Marcus miró sus manos en la luz tenue. Sus dedos fusionados, su piel palmeada, sus manos equivocadas, rotas y feas. Pero por primera vez en una semana, no las odió. Simplemente las miró y esperó a ver qué pasaba. Marcus revisó su correo electrónico cada 5 minutos durante los siguientes 2 días. No podía comer. No podía dormir. Simplemente actualizaba la página constantemente, esperando una respuesta que tal vez nunca llegara. Al tercer día, llegó. El correo electrónico fue breve, profesional, pero cálido, de una manera que le oprimió el pecho a Marcus. Querido Marcus, sí, mi comentario era real. He visto tu video muchas veces. No la versión cruel que publicó esa chica. Lo descargué y le quité el sonido. Solo observo tus manos. Observo cómo te mueves. Observo cómo sientes la música. Tienes algo especial, algo que no he visto en 40 años de enseñanza. Me gustaría conocerte. Me gustaría escucharte tocar en persona si estás dispuesto. Ven a mi estudio en Madison. No te cobraré nada. Solo quiero escuchar. Atentamente, Eleanor Chen. Marcus leyó el correo electrónico 20 veces. Cada vez sentía lo mismo. Incredulidad, miedo y, debajo de todo, ese pequeño destello de esperanza que se negaba a morir. Les mostró el correo electrónico a sus padres esa noche durante la cena. Su madre abrió mucho los ojos. Su padre dejó el tenedor y se quedó mirando la pantalla del teléfono un buen rato. Eleyanena Chen, dijo David en voz baja. Conozco ese nombre. Era famosa en el mundo del piano. Una de las mejores profesoras del país. Se jubiló hace años. Creía que había dejado de aceptar alumnos. Quiere conocerme, dijo Marcus. Su voz era apenas un susurro. Vio el video. Cree que tengo algo especial. Sus padres se miraron. Había una conversación silenciosa entre ellos. Marcus no podía descifrarla. Madison está a 3 horas de distancia. Su madre dijo, tendríamos que llevarte en coche. Lo sé. Y no has salido de casa en 2 semanas. No has ido a la escuela. Apenas has comido. Lo sé. Su padre se inclinó hacia adelante. Marcus, ¿estás seguro de esto después de todo lo que pasó? El video sigue circulando. La gente sigue hablando de ello. Si vas a Madison y no funciona, podría empeorar las cosas. Marcus se miró las manos, sus dedos fusionados, su piel palmeada, las manos que le habían traído tanto dolor, pero también tanta alegría. Tengo que intentarlo, dijo. Tengo que saber si ella es real. Si esto es real. Me he estado escondiendo toda mi vida. Tal vez sea hora de parar. El viaje a Madison fue largo y silencioso. Marcus estaba sentado en el asiento trasero, observando cómo el paisaje llano de Illinois se transformaba en las ondulantes colinas de Wisconsin. Su madre conducía. Su padre estaba sentado en el asiento del copiloto, mirando por la ventana. Nadie hablaba mucho. El estudio de Eleanor Chun estaba en una casa pequeña en una calle tranquila. Parecía normal desde fuera. Pintura blanca, persianas verdes, un pequeño jardín en la parte delantera, nada especial. Pero cuando Marcus cruzó la puerta, supo que estaba en un mundo diferente. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, imágenes en blanco y negro de salas de conciertos, orquestas y pianistas famosos. Había premios y certificados por todas partes, recortes de periódico y marcos,
toda una vida de música capturada en imágenes y papel. Y en el centro de la habitación había un piano de cola Steinway, negro, brillante y perfecto. Era el instrumento más hermoso que Marcus había visto jamás. Eleanor Chen los esperaba. Era pequeña y delgada, con el pelo blanco recogido en un moño pulcro. Su rostro estaba marcado por la edad, pero sus ojos eran penetrantes y brillantes. Miró a Marcus como un científico mira un nuevo descubrimiento. Curiosa, intensa, concentrada. Entonces, eres Marcus, dijo, con un ligero acento en la voz. China, quizás suave, pero fuerte. Te he estado esperando. Marcus no supo qué decir. Solo asintió. Dot. Eleanor se volvió hacia sus padres. Por favor, siéntense. Pónganse cómodos. Me gustaría hablar primero con su hijo a solas. Luego hablaremos todos juntos. David y Sandra intercambiaron otra mirada, pero confiaban en esta mujer. Su reputación era demasiado fuerte como para ignorarla. Se sentaron en un pequeño sofá cerca de la ventana y esperaron. Eleanor condujo a Marcus al piano. Le hizo un gesto para que se sentara en el banco. Él obedeció, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. Muéstrame las manos, dijo Eleanor. Dot. Marcus dudó. Se había pasado toda la vida escondiendo las manos, guardándolas en los bolsillos, cubriéndolas con mangas, sin dejar que nadie las mirara demasiado de cerca. Pero Eleanor no preguntaba, sino que lo decía. Lentamente, Marcus levantó las manos y las extendió. Con las palmas hacia arriba, los dedos tan separados como podían. Cada articulación fusionada, cada trozo de piel palmeada, cada imperfección a la vista. Dot. Eleanor tomó sus manos entre las suyas. Sus dedos eran viejos y delgados, pero su agarre era fuerte. Le dio la vuelta a las manos. Presionó las articulaciones. Comprobó el movimiento de cada dedo. Los estudió como un médico examina a un paciente. Sinindáctilmente, dijo, fusión parcial bilateral. Tienes alrededor del 60% de la amplitud de movimiento normal, tal vez menos en algunos dedos. Marcus asintió. Había escuchado esas palabras antes de médicos y terapeutas, siempre seguidas de la misma conclusión. Nunca tocarás el piano con normalidad. Pero Eleanor no dijo eso. En cambio, sonrió. Una pequeña sonrisa cómplice, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Sabes, dijo, he enseñado a cientos de estudiantes, quizás miles. Algunos tenían manos perfectas, dedos largos, total flexibilidad, todas las ventajas que la naturaleza puede dar. ¿Y sabes en qué se convirtieron la mayoría? Marcus negó con la cabeza. Nada. Se convirtieron en nada. Tenían las manos, pero no tenían el corazón. Podían tocar las notas, pero no podían sentir la música. Eran técnicos, no artistas. Eleanor le soltó las manos y se sentó en una silla frente al piano. Entonces, de vez en cuando, conocía a un estudiante que era diferente. Un estudiante con todas las desventajas, que luchaba con cada nota, que tenía que luchar por cada compás. Y esos estudiantes, Marcus, fueron los que se hicieron grandes porque no tocaban con los dedos. Tocaban con el alma. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó para contenerlas. Vi tu video, continuó Eleanor. No las partes crueles, solo la música. Y escuché algo que no había escuchado en años. Escuché dolor. Dolor real. El que no se puede fingir. El que solo surge al vivirlo. Y oí belleza. El que crece del sufrimiento. El que hace que la gente se detenga, escuche y sienta algo que no puede explicar. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en su profesional. Tú no tocas el piano como los demás, Marcus. Nunca tocarás como los demás. Tus manos no te lo permitirán. Pero eso no es una debilidad. Es tu don. Te has visto obligado a encontrar tu propio camino. A crear tu propia técnica,
a descubrir cosas que los pianistas normales nunca encontrarán. Y eso te hace especial. Eso te hace único. Eso te convierte en exactamente el tipo de estudiante que he estado esperando. Marcus no pudo contener las lágrimas. Le corrían por la cara. Todos los años de esconderse, toda la vergüenza, todo el dolor, y ahora por fin alguien que entendía. ¿Por qué yo?, preguntó. Le temblaba la voz. ¿Por qué me contactaste? Podrías haber ignorado el video como todos los demás. Eleanor volvió a sonreír, esta vez más amplia, más cálida. Porque sé lo que se siente ser diferente, que te digan que no puedes hacer algo, que el mundo se ría de tus sueños. Hizo una pausa. ¿Y por qué, Marcus? Creo que tienes la oportunidad de hacer algo extraordinario, no a pesar de tus manos. Gracias a ellas, se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, brillaba el sol, los pájaros cantaban. Una tarde normal en un barrio tranquilo. Quiero enseñarte, dijo Eleanor. No de la manera habitual. No como les enseñé a mis otros alumnos. Quiero construir algo nuevo. Una técnica diseñada para ti, para tus manos, para tu cuerpo o tu alma. Llevará tiempo, años quizás. Pero si estás dispuesto a trabajar, si estás dispuesto a confiar en mí, creo que podemos hacer algo que nadie ha hecho antes. Marcus miró el piano Steinway, las teclas blancas y negras que lo esperaban, el futuro que parecía imposible hacía apenas 2 semanas. Sí, dijo. Estoy dispuesto. Eleanor asintió. Bien. Entonces, comencemos. Los 2 años siguientes fueron los más difíciles de la vida de Marcus. También fueron los mejores. Cada fin de semana, Marcus conducía 3 horas hasta Madison. A veces lo llevaban sus padres. A veces conducía él mismo después de obtener su licencia. Lluvia, nieve o un calor abrasador de verano. No importaba. Nunca se perdía una clase. Eleyanena no era como ninguna profesora que él había imaginado. No usaba métodos convencionales. No seguía ningún libro de texto. Lo tiró todo. Marcus creía saber de piano y empezó desde el principio. Olvida lo que has aprendido, le dijo el primer día. Olvida lo que dicen los libros. Olvida lo que hacen otros pianistas. Estamos construyendo algo nuevo, algo que nunca antes había existido. Tu técnica, tu estilo, tu música. Los primeros meses fueron frustrantes. Eleanor obligaba a Marcus a tocar las piezas más sencillas. Canciones que dominaba hacía años. Canciones infantiles, ejercicios para principiantes. Sentía que iba hacia atrás en lugar de hacia adelante. Pero Eleanor tenía un plan. Ella lo estudiaba, observaba cómo se movía, analizaba cada ángulo de sus manos, cada posición de sus muñecas, cada movimiento de sus brazos. Grababa videos. Dibujaba diagramas. Midía el rango exacto de movimiento de cada uno de sus dedos. Estaba construyendo un mapa de su cuerpo. Cada pianista es diferente, explicó. Pero los profesores fingen que todos son iguales. Obligan a todos a usar la misma técnica, las mismas digitaciones, las mismas posiciones. Esto funciona para la mayoría de la gente, pero tú no eres la mayoría, Marcus. Necesitas algo diseñado especialmente para ti. Para el 6º mes, Eleanor había desarrollado lo que llamó la técnica Chung-Williams. Era un sistema completo de interpretación basado en las limitaciones y fortalezas específicas de Marcus. Los pianistas normales usan los dedos de forma independiente. Marcus no podía hacerlo porque tenía los dedos fusionados. Así que Eleanor le enseñó a usar grupos de dedos juntos, tratándolos como unidades individuales. Los llamó grupos de dedos. Los pianistas normales mantenían las muñecas niveladas. Marcus no podía alcanzar ciertas teclas de esta manera. Así que Eleanor le enseñó a rotar las muñecas en ángulos inusuales, encontrando posiciones que otros pianistas nunca usarían. Los pianistas normales dependían de la fuerza de los dedos. Los dedos de Marcus estaban más débiles debido a la fusión.
Así que Eleanor le enseñó a usar más los brazos y los hombros, generando fuerza con todo el cuerpo en lugar de solo con las manos. Poco a poco, la técnica se fue consolidando, y poco a poco, Marcus se transformó. Siempre había sido bueno. Años de práctica secreta lo habían hecho hábil, pero bajo la guía de Eleanor, se convirtió en algo más. Su forma de tocar desarrolló una cualidad difícil de describir. Era emotiva de una manera que hacía que la gente se detuviera a escuchar. Era técnica de maneras que deberían haber sido imposibles. Era completamente única suya. Al piano no le importa cómo se ven tus manos, le dijo Eleanor un día. Solo le importa cómo suena tu corazón. Y tu corazón, Marcus, suena como nada que haya escuchado jamás. Las lecciones fueron intensas. Eleanena era exigente. Ella esperaba la perfección. Hizo que Marcus tocara el mismo pasaje 100 veces hasta que saliera bien. Señaló pequeños errores que nadie más notaría. Lo presionó más que nadie antes. Pero también creía en él, y eso marcó la diferencia. En casa, Marcus practicaba horas todos los días. Dejó de esconderse. Sus padres lo sabían. Lo oían tocar a través de las paredes de su habitación. A veces, su padre se quedaba en la puerta escuchando. Nunca decía nada, pero Marcus podía ver el orgullo en sus ojos. El video viral no había sido olvidado. Seguía ahí, seguía siendo compartido, seguía generando comentarios crueles. Pero Marcus dejó de verlo. Dejó de importarle lo que pensaran de él los desconocidos en Internet. Ahora tenía a Eleanor. Tenía su técnica. Tenía un propósito. La escuela seguía siendo difícil. Marcus regresó después de un mes de ausencia. Las escaleras y los susurros continuaron. El apodo lo seguía por los pasillos, pero algo había cambiado en su interior. La crueldad ya no le dolía de la misma manera. Tenía algo que ellos no tenían. Tenía un secreto más grande que su odio. Se graduó de la preparatoria con calificaciones promedio. Se matriculó en la universidad comunitaria local como sus padres querían. Estudiaba negocios durante el día, pero cada noche, cada fin de semana, cada momento libre, lo dedicaba al piano. Para cuando Marcus tenía 19 años, tocaba piezas con las que la mayoría de los pianistas profesionales tenían dificultades. Enumera las baladas más difíciles de Måneskin Sopan, del húngaro Rhapsody Rock, y su técnica había madurado hasta convertirse en algo extraordinario. Eleanor comenzó a grabar sus interpretaciones no para Internet, ni para la fama, sino solo para documentarlas. Quería un registro de lo que estaban construyendo juntos. Algún día le dijo, el mundo querrá saber cómo hiciste esto. Querrán estudiar tu técnica. Querrán entender cómo un chico con manos como las tuyas se convirtió en uno de los grandes pianistas. Y tendremos las pruebas. Tendremos la prueba. Marcus no pensaba en la fama. No soñaba con salas de conciertos ni ovaciones. Solo quería tocar. Solo quería hacer música. Todo lo demás parecía distante, sin importancia, como nubes que pasaban muy lejos. Pero Eleanor tenía planes más grandes. Una noche, después de una clase particularmente buena, Eleanor sentó a Marcus en su sala. Le sirvió té a ambos. Le temblaban ligeramente las manos. Estaba envejeciendo. Marcus lo notaba más con cada visita. Necesito decirte algo, dijo Eleanor. Algo en lo que llevo pensando mucho tiempo. Marcus esperó. El concurso nacional de jóvenes artistas, dijo Eleanor. Es uno de los concursos de piano más importantes del país. Los ganadores han tocado con grandes orquestas. Han grabado álbumes. Han forjado carreras. Es una puerta a todo lo que siempre ha soñado. Marcus sintió un nudo en el estómago. He oído hablar de él. La fecha límite para las solicitudes es en 2 meses. Quiero que te presentes. Las palabras quedaron flotando en el aire. Marcus no sabía qué decir. Eleanor, no estoy lista. Aún no estoy a ese nivel.
Quienes ganan esa competencia llevan toda su vida formándose en escuelas de música. Tienen títulos. Tienen contactos. Yo solo soy una chica de Chicago que aprendió por su cuenta en secreto. Eleanor negó con la cabeza. No eres cualquier cosa, Marcus. Eres uno de los pianistas más talentosos a los que he enseñado. Tu técnica es única. Tu sonido es único. Tu historia es única. Eso es exactamente lo que los jueces necesitan ver. Pero mis manos, dijo Marcus, en la competencia nunca ha habido un pianista con discapacidad. No me tomarán en serio. Pensarán que soy una broma como todos los demás. Eleanor se inclinó hacia adelante. Su mirada era feroz. Entonces haremos que te tomen en serio. Les demostraremos lo que puedes hacer. Y si se ríen, si te ignoran, si intentan apartarte, lucharemos. No los dejaremos ganar porque mereces ser escuchado. Marcus, mereces estar en ese escenario. Y haré todo lo que esté en mi poder para que suceda. Marcus miró sus manos, sus dedos fusionados, su extraña técnica, las manos que le habían causado tanto dolor, pero también las manos que lo habían traído hasta este momento, hasta esta oportunidad. De acuerdo, dijo en voz baja. Lo haré, sonrió Eleanor. Era la sonrisa de un guerrero, la sonrisa de un luchador, la sonrisa de alguien que había ganado muchas batallas y estaba listo para ganar una más. Bien, dijo. Ahora, manos a la obra. Durante los siguientes 2 meses, Marcus practicó con más ahínco que nunca en su vida. 8 horas al día, 10 horas, a veces más. Eleanor vino a Chicago para tomar clases adicionales. Se alojó en un hotel cerca de la casa de Marcus. Trabajaron juntos cada vez que pudieron. La solicitud se presentó el último día antes de la fecha límite. Marcus incluyó un video de él mismo tocando el velar de Chopin. No, una en sol menor, la misma pieza que había tocado en la sala de práctica después de ser humillado en la cafetería años atrás. Una pieza que contenía todo su dolor, toda su lucha, toda su esperanza. Entonces esperaron. El rechazo llegó 3 semanas después. Una carta formal por correo electrónico. Gracias por su interés. Lamentablemente, su solicitud no fue seleccionada para el concurso de este año. Le animamos a que vuelva a presentar su solicitud en el futuro. Marcus la leyó en su habitación. Sintió que la vieja oscuridad regresaba sigilosamente. La vieja duda, la vieja voz que le decía que nunca sería lo suficientemente bueno. Pero antes de que pudiera reflexionar demasiado, sonó su teléfono. Era Eleanor. Lo sé, dijo antes de que él pudiera hablar. Recibí el mismo correo electrónico. Te rechazaron. No me sorprende, dijo Marcus. Su voz era plana, derrotada. Yo tampoco, dijo Eleanor. Pero tampoco he terminado. Hice algunas llamadas telefónicas. Llamé a gente que conozco en el foro del concurso. Les hablé de ti. Les conté tu historia. Les conté lo que se estaban perdiendo. Marcus contuvo la respiración. Accedieron a hacerte una audición. No en el escenario principal. Una audición privada. Solo tú y 3 jueces. No es perfecto, pero es una oportunidad. Marcus. Una oportunidad. Eso era todo lo que necesitábamos. Marcus cerró los ojos. La oscuridad se retiró. La esperanza regresó. Una oportunidad. Eso era todo lo que necesitaba. El concurso nacional de jóvenes artistas se celebraba en la ciudad de Nueva York todos los años. Las audiciones se llevaban a cabo en una gran sala de conciertos con asientos de terciopelo rojo y candelabros dorados. Cientos de jóvenes pianistas de todo el país acudían a competir. Vestían trajes caros y vestidos elegantes. Llevaban partituras y portafolios de cuero. Caminaban con la confianza de quienes toda su vida han escuchado que encajan. Marcus no se sentía como si perteneciera. Llegó a Nueva York con Eleanor y sus padres 3 días antes de su audición. La ciudad era abrumadora, ruidosa y rápida, y llena de gente que parecía saber exactamente a dónde iba.
Marcus se sentía pequeño, invisible, como una hoja flotando en un río caudaloso. Eleanor había organizado su estancia. En un pequeño hotel cerca de la sala de conciertos, la habitación de Marcus tenía vista a la calle. De noche, observaba los autos, las luces y el movimiento incesante de la ciudad. Se preguntaba cuántas de esas personas tenían sueños, a cuántas les habían dicho que sus sueños eran imposibles, cuántas se habían dado por vencidas. Dot, él no se rendiría. No ahora, no después de todo. El día antes de la audición, Marcus fue a la sala de conciertos para una sesión de práctica. Eleanor también lo había organizado. Parecía conocer a todo el mundo de la música. Se abrieron puertas para ella que permanecieron cerradas para los demás. La sala estaba vacía cuando Marcus entró. Solo él y el piano en el enorme escenario. Los asientos se extendían ante él como un océano rojo. Miles de ellos, todos vacíos, todos esperando. Se sentó al piano. Era un piano de cola Steinway, el mejor instrumento que jamás había tocado. Las teclas eran suaves y sensibles. El sonido era rico y pleno. Tocar en este piano era como conducir un auto deportivo. Tras años de práctica en un viejo sedán, Marcus tocó durante 1 hora. Repasó sus piezas de competición. Una tienda, una lista, 8, un hombre de rock y un preludio. La música llenó el hueco vacío, rebotando en las paredes, haciendo eco en el silencio. Al terminar, oyó algo inesperado. Aplausos. Se giró. Había un hombre de pie al fondo del hueco. Era alto y delgado, vestía un traje gris claro. Tenía el pelo canoso. Su rostro era severo. Caminó por el pasillo hacia el escenario, aplaudiendo lentamente. Impresionante, dijo el hombre. Su voz era fría, mesurada. Muy impresionante para alguien como tú. Marcus sintió un nudo en el estómago. Conocía ese tono. Lo había oído toda su vida. Lo siento, dijo Marcus. ¿Quién eres? El hombre sonrió. No era una sonrisa amistosa. Me llamo Richard Hoffman. Soy el presidente del comité de competición. Superviso el jurado. Decido quién gana y quién pierde. Marcus no dijo nada. Esperó. Dot. Richard se acercó al escenario. Se detuvo a pocos metros del piano y miró a Marcus con una mirada fría y evaluadora. Recibí algunas llamadas sobre ti de Eleanor Chen. Fue muy insistente. Insistió en que te diéramos una oportunidad. Dijo que eras especial, único, irrepetible. Hizo una pausa. Tenía curiosidad, así que vine a verlo con mis propios ojos. ¿Y qué opinas?, preguntó Marcus. Su voz era firme, pero su corazón latía con fuerza. Richard ladeó la cabeza. Creo que tienes talento. De eso no hay duda. Tu técnica es inusual, pero efectiva. Tu interpretación es emotiva. Tu sonido es distintivo, pero Marcus dijo que sabía que venía un trasero. La sonrisa de Richard se ensanchó, se volvió más fría, pero este concurso tiene una reputación que mantener. Hemos producido algunos de los mejores pianistas del mundo. Nuestros ganadores tocan con grandes orquestas. Graban álbumes. Representan lo mejor de la música clásica. Y cuando la gente ve a nuestros ganadores, esperan una cierta imagen. Marcus lo entendió. Ahora, lo entendió perfectamente. ¿Quieres decir que esperan a alguien que se vea? ¿Es normal?, preguntó Marcus. Alguien sin manos como las mías. Richard no lo negó. El mundo de la música clásica es tradicional. El público conservador tiene ciertas expectativas. Los patrocinadores tienen ciertas expectativas cuando ven a un pianista joven. Quieren ver elegancia, gracia, perfección. No quieren ver. Su voz se fue apagando, pero sus ojos se posaron en las manos de Marcus. ¿Un bicho raro? Marcus terminó la frase por él. No quieren ver a un bicho raro. Richard se encogió de hombros. Tus palabras, no las mías. Simplemente estoy siendo realista.
Intento ayudarte a entender cómo funciona este mundo. Puedes tener talento, pero el talento no es suficiente. Necesitas el paquete completo y, por desgracia, no lo tienes. Marcus sintió que la vieja ira le subía al pecho. La ira que había sentido en la cafetería cuando se rieron de él. La ira que había sentido cuando Jessica lo traicionó. La ira que había alimentado todos esos años de práctica secreta. Pero esta vez no dejó que la ira lo controlara. Respiró hondo. Miró a Richard Hoffman directamente a los ojos. Te equivocas, dijo Marcus. Crees que el mundo quiere la perfección, pero está cansado de ella. El mundo está lleno de gente que se siente rota, diferente, que no pertenece. Y cuando esa gente me ve tocar, no ve a un bicho raro. Ve esperanza. Ven la prueba de que no hay que ser perfecto para ser grande, de que tus debilidades pueden convertirse en fortalezas. Eso es lo que ofrezco. Eso es lo que me hace especial. Richard lo miró fijamente un buen rato. Su expresión no cambió. Bonito discurso, dijo finalmente. Pero los discursos no ganan concursos. Tocar sí. Y mañana, cuando entres en la sala de audiciones, tendrás que demostrar que perteneces aquí. No a mí, sino a los jueces. Y te prometo que no serán fáciles de convencer. Se dio la vuelta y volvió por el pasillo. En la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Buena suerte, señor Williams. La vas a necesitar. Y se fue. Marcus se sentó solo en el escenario un buen rato después de que Richard se fuera. El silencio lo oprimía. El asiento vacío lo miraba como 1000 ojos críticos. Por un momento, sintió que la vieja duda volvía a asaltarlo. Quizás Richard tenía razón. Quizás no pertenecía allí. Quizás era una tontería pensar que podía competir con pianistas de verdad, con gente perfecta, con gente que tenía todas las ventajas. Pero entonces recordó algo que Eleanor le había contado, una historia de su propia vida. Cuando Eleanor era joven, le habían dicho que las mujeres chinas no podían triunfar en la música clásica. El mundo de los pianistas de concierto estaba dominado por hombres europeos. No había lugar para alguien como ella. Era demasiado diferente, demasiado extranjera, demasiado equivocada. Pero Eleanor no la había escuchado. Había trabajado más duro que nadie. Les había demostrado que estaban equivocados y se había convertido en una de las profesoras más respetadas del país. Quienes te dicen que no, había dicho Eleanor, suelen ser los que más temen en lo que podrías convertirte. Ven tu potencial. Saben que podrías cambiar las cosas y eso les aterroriza, así que intentan detenerte antes de que puede empezar. No dejes que les demuestren que están equivocados. Esa es la victoria más dulce de todas. Marcus miró sus manos, sus dedos fusionados, su extraña técnica, las manos que Richard Hoffman consideraba una debilidad, pero no lo eran. Eran su arma, su poder secreto, lo que lo diferenciaba de todos los demás pianistas de esta competición. No las ocultaría más. No se disculparía por ellas. Mañana, entraría en la sala de audiciones y les demostraría a los jueces exactamente de qué era capaz. Y si no veían su valor, ese era su fracaso, no el suyo. Marcus se levantó del piano. Bajó del escenario. Salió de la sala de conciertos y regresó al hotel. Sus padres lo esperaban en el vestíbulo. Eleanor también estaba allí. Podían ver que algo había sucedido. Podían ver el cambio en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó su madre. Dot. Marcus sonrió. Era una sonrisa nueva. Confiado, decidido, listo. Estoy bien, dijo. Acabo de conocer al presidente de la competición. Me dijo que no pertenezco aquí, que nunca encajaré, que no soy lo suficientemente bueno. El rostro de su padre se ensombreció. ¿Qué le dijiste? Marcus miró a Eleanor. Ella lo observaba con ojos conocedores. Se había enfrentado a gente como Richard Hoffman toda su carrera. Sabía lo que se necesitaba para vencerlos. Le dije que estaba equivocado, dijo Marcus.
Y mañana lo demostraré. Eleyanena asintió. Sus ojos brillaban de orgullo. Sí, dijo. Lo eres. La mañana de la audición llegó gris y fría. Marcus se despertó antes del amanecer. Apenas había dormido. Su mente no dejaba de pensar en las piezas que tocaría, los movimientos que causaría, la impresión que necesitaba causar. Se quedó junto a la ventana de su habitación de hotel y observó cómo la ciudad despertaba. Los camiones de reparto retumbaban por las calles. La gente de traje se apresuraba a las reuniones matutinas. El mundo continuaba con su ajetreada rutina, sin saber que en algún lugar de esta ciudad, un chico con sus dedos fusionados estaban a punto de luchar por su sueño. Marcus se duchó y se vistió con cuidado. Llevaba un sencillo traje negro que su madre le había comprado para la ocasión. Nada sofisticado ni caro, simplemente limpio, pulcro y profesional. Se miró en el espejo. Parecía mayor de 19 años. Los años de lucha lo habían envejecido de maneras que iban más allá de la apariencia física. Sus padres lo recibieron en el vestíbulo. Su madre lo abrazó fuerte. Su padre le estrechó la mano. Ninguno de los dos supo qué decir. ¿Qué le dices a tu hijo cuando está a punto de intentar lo imposible? Eleyanena esperaba afuera en un taxi. Parecía tranquila y serena como siempre, pero Marcus podía ver la tensión en sus hombros, la tirantez alrededor de sus ojos. Ella también estaba nerviosa. Había apostado su reputación por él. Si fracasaba, se reflejaría en ella, pero no mostró ninguna duda. Le sonrió a Marcus mientras subía al taxi. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Dot. Marcus reflexionó sobre la pregunta. ¿Cómo se sentía? Asustado, emocionado, nervioso, decidido. Un centenar de emociones arremolinándose como colores mezclándose en una paleta. ¿Listos?, dijo. Por fin. Me siento lista, asintió Eleanor. Bien. Así es exactamente como deberías sentirte. La sala de concierto se veía diferente a la luz de la mañana, menos grandiosa, más institucional. Marcus y Eleanor entraron por una puerta lateral y fueron conducidos por un largo pasillo hasta una pequeña sala en la parte trasera del edificio. La sala no se parecía en nada al escenario principal. Era sencilla y funcional. Paredes blancas, luces fluorescentes, un solo piano vertical en el centro, 3 sillas frente al piano donde se sentarían los jueces. Sin público, sin asientos de terciopelo, sin lámpara de araña, solo un espacio pequeño y estéril donde los sueños se forjarían o se romperían. Una joven con un portapapeles los recibió en la puerta. Señor Williams, dijo, llega temprano. Los jueces no llegarán hasta dentro de 30 minutos. Puedes esperar en el pasillo si quieres. Marcus negó con la cabeza. ¿Puedo quedarme aquí? Me gustaría familiarizarme con el piano. La mujer dudó. Esto era inusual. La mayoría de los competidores preferían esperar afuera para evitar la presión de la sala vacía, pero ella se encogió de hombros y lo dejó entrar. Marcus se acercó al piano y se sentó. El banco era duro e incómodo. El piano era viejo y ligeramente desafinado, nada que ver con el Steinway del escenario principal. Esta era una prueba. La competencia quería ver cómo manejaba las condiciones imperfectas. Colocó las manos sobre las teclas, la sensación familiar del marfil bajo sus dedos, el peso de las teclas, la ligera resistencia antes de que sonara cada nota. Conocía esa sensación mejor que a nada en el mundo. Dot. Eleanor se sentó en una de las sillas de los jueces. Observó a Marcus sin hablar. Había hecho todo lo posible. La enseñanza había terminado. La preparación estaba completa. Ahora le tocaba a él. Los 30 minutos transcurrieron lentamente. Marcus tocó en silencio, calentando los dedos, repasando pasajes difíciles. Intentó no pensar en lo que venía. Intentó concentrarse en el presente. Un momento, solo él y el piano, solo la música. Entonces se abrió la puerta. Entraron 3 personas, 2 hombres y una mujer.
Todos eran de mediana edad, vestidos formalmente, con cuadernos y bolígrafos. Tenían el aspecto de quienes han juzgado cientos de audiciones. Aburridos pero atentos, escépticos pero abiertos, profesionales hasta la médula. Marcus reconoció a uno de los hombres. Había visto su rostro en revistas musicales. Un famoso director de orquesta que dirigió orquestas en Europa y América. Una leyenda en el mundo de la música clásica. La mujer no le resultaba familiar, pero tenía una mirada amable. Le sonrió a Marcus al sentarse. Fue un pequeño gesto, pero ayudó. El tercer juez era Richard Hoffman. Marcus sintió que el corazón le daba un vuelco. No se lo esperaba. Richard había dicho que los jueces serían difíciles de convencer. No había mencionado que él sería uno de ellos. Richard captó la mirada de Marcus y sonrió. Esa misma sonrisa fría y cómplice de la noche anterior. Estaba allí para ver a Marcus fracasar en su intento de demostrar que su juicio había sido correcto. La mujer habló primero. El señor Williams. Bienvenido. Hemos revisado su solicitud y el video que envió. Entendemos que tiene una técnica inusual debido a una condición médica que afecta sus manos. ¿Es correcto? Marcus asintió. Sí, desde entonces. Mis dedos están parcialmente fusionados. La mujer anotó. ¿Y usted nunca ha tenido formación formal en un conservatorio o escuela de música? No, aprendí por mi cuenta hasta hace 2 años. Luego comencé a estudiar con Eleanor Chen. La famosa directora levantó una ceja. Eleanor Chen es una leyenda. No sabía que todavía enseñaba. Eleanor habló desde su silla. Salí de mi retiro por Marcus. Él lo vale. Richard se burló en voz baja. El sonido era apenas audible, pero Marcus lo oyó. Lo disparó. Leña para el fuego, continuó la mujer. Bueno, señor Williams, nos interesa escucharlo tocar. Por favor, interprete las piezas que preparó cuando esté listo. Tómese su tiempo. Marcus volvió al piano. El momento había llegado. Siempre. Todo por lo que había trabajado, cada hora de práctica secreta, cada lágrima de frustración, cada momento de duda, miedo y esperanza. Todo se reducía a los siguientes minutos. Se miró las manos una última vez. Sus dedos fusionados, su piel entrelazada, las manos que todos decían que estaban mal, las manos que solo le habían traído dolor durante la mayor parte de su vida, pero también las manos que habían creado música en la oscuridad, las manos que se habían negado a rendirse, las manos que lo habían traído aquí, a esta habitación, a este momento. Oyó la voz de Eleanor en su cabeza. Al piano no le importa el aspecto de tus manos. Solo le importa cómo suena tu corazón. Marcus cerró los ojos. Respiró hondo. Dejó que el mundo se desvaneciera. Y entonces comenzó a tocar. La primera pieza fue Chopin's Bard, No One en sol menor. La misma pieza que había tocado en la sala de práctica después de ser humillado en la cafetería. La pieza que contenía todo su dolor, toda su lucha, toda su esperanza. Punto. Las notas fluían de sus dedos como agua de un manantial, claras, puras e imparables. Su extraña técnica se movía suavemente por las teclas. Su cuerpo se mecía con la música. Su rostro reflejaba cada emoción que contenía la pieza. No pensaba en los jueces. No pensaba en Richard Hoffman. No pensaba en el video viral ni en los comentarios crueles ni en toda la gente que había dicho que nunca tendría éxito. Simplemente tocaba, simplemente sentía, simplemente era la música. La campana duró unos 10 minutos. Cuando se apagó la última nota, Marcus abrió los ojos. La sala estaba en completo silencio. Miró a los jueces. El famoso director de orquesta. Había dejado de escribir. Su pluma estaba congelada en el aire. Tenía la boca ligeramente abierta. La mujer se había quitado las gafas. Se presionaba los ojos con los dedos. Cuando bajó la mano, Marcus pudo ver que tenía los ojos húmedos. Richard Hoffman permanecía rígido en su silla. Su rostro era ilegible,
pero sus nudillos estaban blancos donde agarraba su cuaderno. Nadie habló. El silencio se prolongó. 1 segundo, 2 segundos, 5. Marcus esperó. Había hecho todo lo posible. El resto no dependía de él. Finalmente, el famoso director de orquesta se aclaró la garganta. Señor Williams, eso no se parecía a nada que haya escuchado jamás. La mujer asintió. La emoción, la profundidad, era extraordinaria. Richard no dijo nada, pero Marcus pudo ver algo en sus ojos, algo que no había estado allí antes, algo que parecía casi miedo. La mujer se inclinó hacia adelante. Por favor, continúe con sus otras piezas. Queremos escuchar todo lo que ha preparado. Marcus volvió al piano. Su corazón latía con fuerza. Pero ya no tenía miedo. Era emoción. Era alegría. Era la sensación de finalmente ser visto. Puso sus manos sobre las teclas, sus manos equivocadas, hermosas y poderosas. Y siguió tocando. Marcus tocó durante 45 minutos. Interpretó cada pieza que había preparado. Chopin Liszt Rachmaninoff. Cada una diferente, cada una exigente, cada una mostrando un aspecto distinto de su técnica única. Cuando terminó la pieza final, Liszt's Lehm, la sala se había transformado. El frío espacio clínico se había convertido en algo más, algo sagrado. El aire mismo se sentía diferente, cargado de emoción, cargado de significado. La jueza lloraba abiertamente ahora. No intentó ocultarlo. Las lágrimas corrían por sus mejillas y goteaban sobre su cuaderno. Miró a Marcus con una expresión que él nunca antes había visto. Era un asombro puro y sin filtros. El famoso director de orquesta permanecía paralizado en su silla. Su cuaderno yacía olvidado en su regazo. Miraba las manos de Marcus, no con asco ni lástima, como la mayoría de la gente miraba, pero con fascinación, con asombro, con la mirada de un hombre que acaba de presenciar algo que no puede explicar. Richard Hoffman palideció. Su fría confianza se había desvanecido. En su lugar había algo más. Conmoción, tal vez, o reconocimiento. El reconocimiento de que se había equivocado, completa y absolutamente equivocado. Nadie habló durante un largo rato. El silencio era ensordecedor. Dot. Entonces el director se levantó. Caminó hacia el piano. Se paró junto a Marcus y se miró las manos. Sus dedos fusionados. Su extraña técnica. Las manos que no deberían haber podido hacer lo que acababan de hacer. El director susurró. ¿Cómo es posible? Marcus lo miró. Encontré mi propio camino. Cuando el camino normal se cerró, construí uno nuevo. El director negó con la cabeza lentamente. En 40 años de música, nunca había escuchado algo así. La técnica, sí, es inusual, pero la sensación, el alma, es como si no solo estuvieras tocando las notas, sino viviéndolas. La jueza se puso de pie para ella. Caminó hacia Marcus y tomó sus manos y las de ella. Las sostuvo con suavidad, mirando los dedos fusionados, la piel palmeada, los ángulos inusuales. Estas manos, dijo. Su voz estaba cargada de emoción. Todos te dijeron que estaban equivocados. Todos te dijeron que no podían hacer música, pero todos eran ciegos. Estas manos son extraordinarias. Estas manos cuentan una historia que ninguna otra mano puede contar. Marcus sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. Después de todos los años de esconderse, después de toda la vergüenza, el miedo y el dolor, alguien le tomaba las manos y las llamaba extraordinarias. Richard Hoffman se aclaró la garganta. Todos se giraron para mirarlo. Seguía sentado en su silla. Su rostro era indescifrable. Señor Williams, dijo. Su voz era diferente ahora. Más tranquila, más humilde. Ayer te dije que no pertenecías aquí. Te dije que el mundo de la música clásica quería la perfección, que no tenías el paquete completo. Marcus asintió. Recordaba cada palabra.
Dot. Richard se levantó lentamente. Caminó hacia el piano. Cada paso parecía costarle algo. Orgullo, tal vez. Certeza. Estaba equivocado, dijo. Las palabras salieron rígidas, difíciles, como si hablara un idioma extranjero. Llevo 30 años en este negocio. He escuchado a miles de pianistas. Creía saber cómo era la grandeza, pero nunca había visto a nadie como tú. Se detuvo frente a Marcus. Sus miradas se cruzaron. Usted no solo tiene el paquete completo. Señor Williams, usted tiene algo más. Algo para lo que no tenemos palabras. Algo que no se puede enseñar, comprar ni fabricar. Usted posee la verdad y eso vale más que toda la técnica del mundo. Marcus no sabía qué decir. Había imaginado este momento tantas veces. El momento en que sus escépticos admitirían que estaban equivocados, pero ahora que había llegado, se sentía irreal, como un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Eleanor se acercó desde su silla. Puso una mano en el hombro de Marcus. Tenía los ojos brillantes de lágrimas. Pero sonreía, la sonrisa más orgullosa que Marcus jamás había visto. Se lo dije, dijo en voz baja. Se lo dije que lo verían. La jueza se secó los ojos y cogió su cuaderno. Bueno, dijo con la voz aún temblorosa. Creo que tenemos que hablar de esto, pero no creo que la discusión dure mucho. Los 3 jueces salieron de la sala. Marcus y Eleanor esperaron. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. Cuando la puerta se abrió de nuevo, el revisor entró primero. Sonreía. Señor Williams, dijo, es un honor para mí informarle que no solo ha aprobado la audición, sino que ha sido seleccionado como artista destacado para la final del concurso de este año. Tocará en el escenario principal frente a 2000 personas como nuestro artista principal. Marcus parpadeó. No estaba seguro de haber oído bien. Artista destacado, pero ni siquiera estoy oficialmente en el concurso. El director se rió. Usted nunca compitió, señor Williams. Siempre estuvo fuera de competencia. Los demás pianistas son talentosos, hábiles, impresionantes, pero usted es algo completamente diferente. Usted es la razón de ser de este concurso, encontrar voces que el mundo necesita escuchar, y la suya necesita ser escuchada. 3 meses después, Marcus estaba entre bastidores en la sala de conciertos, la misma sala donde había practicado solo unos días antes de su audición, los mismos asientos de terciopelo rojo, las mismas lámparas de araña doradas. Pero esta noche, todos los asientos estaban ocupados. 2000 personas esperaban en el público, críticos musicales de los principales periódicos, buscadores de talentos de sellos discográficos, directores e intérpretes famosos, y en algún lugar entre la multitud, los padres de Marcus estaban sentados juntos, tomados de la mano, esperando ver a su hijo lograr lo imposible. El video viral había resurgido semanas antes de la actuación. Pero esta vez, la historia era diferente. Los medios de comunicación habían recogido la historia de Marcus. El chico con los dedos fusionados que había aprendido a tocar en secreto. El adolescente que había sido humillado en línea. El joven que se había negado a rendirse. Su historia se extendió por Internet. Millones de personas vieron el video de su audición. Los comentarios eran diferentes ahora. Esto es lo más hermoso que he escuchado. Estoy llorando. No puedo parar de llorar. Este hombre es la prueba de que todo es posible. Nunca más me burlaré de nadie. Marcus no había leído los comentarios. Ya no necesitaba validación externa. Sabía quién era. Sabía lo que podía hacer. La opinión del mundo no importaba. Solo importaba la música. Un ayudante de escena se le acercó. 5 minutos, señor Williams. Marcus asintió. Él miró sus manos. Una última vez. Sus dedos fusionados, su piel palmeada, las manos que le habían causado tanto dolor. Las manos que le habían salvado la vida. Eleanor apareció a su lado. Llevaba un elegante vestido negro. Parecía mayor que cuando conocieron a Frila,
pero sus ojos seguían siendo penetrantes, brillantes, llenos de fuego. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Dot. Marcus sonrió. Era una sonrisa apacible. La sonrisa de un hombre que finalmente ha llegado a casa después de un largo viaje. Me siento yo mismo, dijo. Por primera vez en mi vida, me siento completamente yo mismo. Eleanor asintió. Tomó sus manos entre las suyas. Las sujetó con suavidad. Las mismas manos que ella había estudiado, entrenado y reconstruido durante 2 años de trabajo. Ve a mostrarles quién eres, dijo. Ve a mostrarles lo que estas manos pueden hacer. Marcus la abrazó. Un abrazo largo y fuerte. El abrazo de un hijo a una madre. Un estudiante a una maestra. Un alma perdida a la persona que encontró. Él. Entonces subió al escenario. Las luces eran cegadoras. El público era un mar de sombras. El piano estaba en el centro del escenario como un viejo amigo esperando para saludarlo. Marcus se sentó en el banco. Puso las manos sobre las teclas. La sala quedó en silencio. 2000 personas conteniendo la respiración, esperando. Cerró los ojos. Pensó en su trayectoria. El chico que escondió las manos en los bolsillos. El adolescente que practicaba en secreto. El joven que fue humillado frente a millones. El artista que se negó a rendirse. Pensó en Eleanor, en sus padres, en todos los que habían creído en ella cuando él no podía creer en sí mismo. Y luego no pensó en nada. Presionó la primera tecla. Una sola nota resonó por la sala de conciertos. Pura, clara y hermosa. El público no rió. No miraron sus manos con lástima ni asco. Simplemente escucharon. Marcus Williams, el chico con las manos equivocadas, comenzó a tocar. La música llenó la sala como la luz que llena una habitación oscura. Conmovió a cada persona en cada asiento. Les hizo sentir cosas indescriptibles. Les recordó sus propias luchas, su propio dolor, sus propias esperanzas que se negaban a morir. Cuando se apagó la última nota, hubo un momento de silencio absoluto. Un momento en el que el mundo entero pareció contener la respiración. Entonces comenzaron los aplausos. Empezó como un estruendo. Luego se convirtió en un rugido. 2000 personas se pusieron de pie. 2000 voces gritando de alegría, asombro e incredulidad. La ovación duró 5 minutos, luego 10, luego 15. Dot. Marcus se paró frente al piano y miró al público. Vio a sus padres en la primera fila llorando, aplaudiendo y riendo a la vez. Vio a Eleanor entre bastidores, con la mano sobre el corazón. Levantó las manos por encima de la cabeza, sus dedos fusionados, su piel palmeada, sus manos equivocadas, hermosas y extraordinarias. Ya no se escondía. Por fin estaba en casa. Epílogo. 10 años después, Marcus Williams dirige una escuela de música para niños con discapacidad en Chicago. La escuela se llama Second Chance. Sobre el piano de su oficina cuelga una captura de pantalla enmarcada del video viral original, el que pretendía destruirlo. La guarda allí como recordatorio, no de la crueldad, sino de la verdad. Algunos sueños no requieren manos perfectas. Requieren un corazón inquebrantable. Y los corazones, a diferencia de las manos, nunca pueden equivocarse.